y estamos compartiendo con Manuel, compañero de que hace las columnas generalmente los viernes, que nos ayuda muchísimo a pensar, a poner ahí una mirada más ampliada de lo que nos pasa a veces acá en Neuquén, sino una mirada más ampliada de lo nacional. Y en este caso nos vas a ayudar a pensar una mirada más ampliada de lo que nos pasa a nivel latinoamericano. Manuel, nosotros siempre decimos que lo que nos pasa en América Latina, en cualquier país vecino o cercano, siempre de la región, es como el barrio. Se le corta el agua a un vecino y en algún momento quizás ese lío también llegue a nuestra casa, nos quedamos sin agua o rebalsó la cloaca o viene una inundación y yo tengo el terrenito un poquito más alto y no va a ser ajeno ni las buenas ni las malas los que nos pasa. Así como las democracias empujan, también empujan las malas noticias como son las dictaduras. Solemos leer mucho el informativo de Aler y pasar el de Aler no, el de Nodal, el de Noticias de América Latina. Sí. Y siempre lo mantenemos al tanto, es una mirada que nos parece importante, sobre todo acá en Neuquén, un país limítrofe, una provincia limítrofe con el vecino país de Chile, donde hay mucha comunidad y también mucha comunidad del hermano país de Bolivia. Entonces todo esto nos ayuda a pensarnos como personas que transitamos el espacio más allá de los límites que lo pusieron alguien desde algún escritorio mientras el pueblo iba y venía sin enterarse de que estaba pisando otra tierra. Toda nuestra tierra, toda nuestra patria grande, nos sentimos amigos. Hasta que jugamos al fútbol, ahí empieza otra rivalidad. Bueno, pero es un rato. Es un ratito. Y por eso nos estábamos preocupando por lo que pasa en Brasil. ¿Querés contarnos un poquito, vos que estabas chusmeando la tele? Un poquito más de... Yo voy a buscar acá con el control. Sí, te decía fuera de micrófono que mientras estaba comiendo antes de venir acá, veía en un noticiero de la tele la cantidad de gente que hay en el acto convocado por Bolsonaro. Llama la atención, ¿no? Evidentemente es un país muy dividido, como casi todas las los países actualmente han logrado instalar lo que aquí se llama grieta, y muchísima gente se mueve manipulada emocionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que Bolsonaro está trabajando sobre la peor emocionalidad de los brasileños, y hay un sector muy importante que cae en esa trampa, porque evidentemente no puede ser que toda esa gente esté a favor ni de los métodos de Bolsonaro ni de los intereses que hay detrás de Bolsonaro. Evidentemente están confundidos y están manipulados, pero tienen ese poder y tenemos que contar que contra eso nos debatimos, ¿no? Son gente que tienen el poder mediático, tienen el poder de haber instalado un sentido común individualista, agresivo, que le cae bien los mensajes de odio, que se sienten identificados con tener siempre un enemigo al que estigmatizar, al que atacar, y esta gente como Bolsonaro o como acá Milei, por eso lo mencionaba ayer en la columna, que tenemos que mirarnos en ese espejo porque es un fenómeno internacional, no es un tema ni de Argentina ni de Sudamérica, es un problema de la humanidad actual. Que ha marcado la agenda quizás con su mayor representante Trump, ¿no? Exactamente. Esta manera de ser fascista vestido de traje y corbata, que antes disimulaban ser fascista y ahora no tenían ningún empacho en presentarse como personas intolerantes de los derechos humanos, de los derechos de la minoría, de la salud. Antes por lo menos tenían la hipocresía de decir que había una preocupación y después no ejecutaban políticas a favor de esos derechos universales de todos los pueblos, sino que ahora embanderaban esa grotesca actitud como algo valiente y sobre todo tensionando
la violencia y esta actitud de violencia. Veo, ¿no? Que le da voto, le da rédito y por eso se clonan. Lo tenemos acá en Neuquén, hay un señor que es candidato, no lo voy a nombrar, pero creo que va a salir solito en la memoria de quienes lo tienen registrado, que su campaña se basa en el maltrato y en la difamación y no se le cae No, al una pestaña. contrario, le da réditos, no le da rédito. Hay todo un sector del público que le cae bien ese mensaje, que necesita en su frustración quizás encontrar a algún culpable y esta gente siempre está mencionando a algún culpable, ¿no? Para tapar su propia responsabilidad. Y además, en este cambio de época, vos fíjate, vos decís, antes tenían el pudor de negarlo o disimularlo. Yo creo que no solo eso, sino que antes tampoco ellos ejecutaban. Ellos tenían sus perros para que mordieran, ¿no? En la época de los golpes de Estado, por ejemplo. Ahora muerden ellos directamente y eso les da una cierta fama. Ya no solo que no lo disimulan, sino que les da rédito. Y además todos son millonarios. Eso es otra característica. Antes aparentemente los millonarios estaban fuera de la arena política. Ahora toman ellos directamente la posta, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, esos exabruptos, ¿no? Del poder, siento que se venía construyendo, me estoy acordando del italiano, del Sí, Berlusconi. Berlusconi, en donde de manera hasta propagandística, ¿no? Pasearse con bellas mujeres, hacer fiestas fastuosas y hacer lo que se le cante. Bueno, fueron como construyendo puertas y modelos a seguir, lejos de los otros modelos. Podríamos ir quizás al extremo de hablar del presidente africano. Tengo una laguna ahora en la cabeza. Mandela. ¿Sí? Lejos de líderes, en vez de seguir ese ejemplo de líderes que entregaron la vida por la causa, años de prisión que entregaron, y en el mandato no se transformaron un centímetro de sus principios como personas y como humanos, muchos aciertos, muchos desaciertos, pero bueno, forma parte de la vida. Pero en ningún momento cruzaron esa línea ética de sentirse mejores o distintos de los otros por hacer algo, sino siempre con el oído en el pueblo y siempre queriendo usar la política como una herramienta de felicidad del pueblo y no como una herramienta de violencia y de separar la sociedad. Para decir algunos conceptos nomás. Sí, al contrario te diría, yo obviamente salvando la distancia, pero me siento parte de esa generación del militante que estaba dispuesto a entregar su propia vida, ¿no? Y la cosa era al revés, o sea, te exigías más a vos que lo que les pedías a los demás. O sea, se ha invertido absolutamente esa escala de valores y la fueron incluso estigmatizando al punto que hoy muy pocos jóvenes se reconocen en esos valores éticos, al contrario, ¿no? Entran Bien. Los otros, lo del individualismo, lo del cortar camino si podés. Bien, cortar camino y esto no es para giles. Exactamente. Mira, en un ratito lo vamos a llamar Emir, ponemos una canción mientras nos preparamos acá en el estudio. Yo quería ver si ponemos el celu porque hicimos un cambio de era. El viernes pasado en Caleidoscopio salimos por Face con algunas entrevistas acá en el piso. Y ahora, si bien Emir no va a estar acá en el piso, lo podemos escuchar por ahí. Entonces pongo el teléfono y saldrimos los dos escrachados. ¿Tenés algún problema? Ninguno. Eso. Ya estoy escrachado. Qué gustazo compartir con vos este momento, compañero. Vamos entonces al siguiente tema musical que tenemos ahí. ¿A quién teníamos preparado, Emma? Bien, a Lila Downs, Zapata se queda, un tema hermoso por una genial cantautora y trovadora de nuestra América Latina, Lila Downs, y nos preparamos para la entrevista
Estás escuchando Caleidoscopio Libertad. 13:34 acá en la ciudad de Neuquén. En este programa del día de hoy tenemos el gusto de comunicarnos con Emir Sader, quien se encuentra en este momento en Brasil, en algún lugar de Brasil. Te damos la bienvenida y un abrazo fuerte, Emir. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Bien. Bien, estamos acá con otro compañero que se llama Manuel Jail, que se sumó también acá al espacio de preguntas. Y estamos los dos vacunados, me parece. No sé vos cómo estás. Sí, con las 2 vacunas. Ya voy a tomar la tercera a fin de mes. Ajá, muy bien. Bien. 3 vacunas ustedes allá. ¿Por qué eso, Emir? Bueno, ya terminó, no, infelizmente hay poco más de un 30% que tomaron la segunda vacuna, pero a esa onda de los que tomaron la segunda pueden tomar la tercera, ¿no? Entonces empiezan conforme la edad, etcétera, y a mí me tocaría a fin de mes una de refuerzo, que sería, no de la misma que yo tomé las primeras, sería Pfizer. Entonces, bueno, oiré, me estoy resguardando de todas maneras. ¿Cómo fue la pandemia en Neuquén? ¿Afectó mucho? Sí, acá la ciudad de Neuquén es una ciudad muy importante dentro de la Patagonia, de acá de la región sur del país, y tiene sí una importante población, con una ciudad con una cabeza grande, como todas las ciudades del capitalismo, con mucho urbe y poco desarrollo en la cuestión rural. Entonces acá sí hemos padecido los azotes de la pandemia y hemos estado muy mal, con momentos muy críticos, con camas, 0 camas. ¿Cuántos muertos tuvo en Neuquén? No te lo sé, muertos tuvo en Neuquén? No te lo sabría decir. Quizás para la próxima charla busque esos datos, Emir, y te daría un porcentaje en función de los fallecidos, pero ha sido importante y ha sido fuerte la angustia que hemos vivido los ciudadanos y ciudadanas aquí, por los muertos y también por la situación de las amigas y amigos y parientes que una vez que estaban en terapia no sabíamos si podían recuperarse o no conseguir una cama. Fueron momentos muy difíciles que esperemos no se repitan, Emir. Esperemos no se repitan. ¿Pero los hospitales siguen más o menos llenos o no? No, ha bajado bastante. Estamos nosotros, lo que dicen los especialistas, como saliendo de la segunda ola, y entonces hay una expectativa. Nosotros ya pronto, vamos a entrar ahora en primavera, entonces eso ayuda a estar un poco más al aire libre, en espacios abiertos, que es donde menos se contagia el virus. Bueno, ok, vamos entonces. Bien, lo voy a dejar acá a Manuel que te haga las preguntas, porque él hizo un análisis re lindo ayer sobre lo que pasaba en Brasil y de allí disparó la motivación para llamarte. Hola Emir, buenas tardes y mucho gusto. Hola, mucho gusto. Como les anuncié, yo espero poder ir en noviembre a Argentina. Tengo invitación de 6 universidades para hacer charla. Ahí a lo mejor podemos vernos por ahí. Pero tienes que definir que acepten entrada de turistas, ¿no? Pero eso para después, conversémoslo de ahora, vamos. Bien. Bueno, la pregunta creo que es de cajón, ¿no? Yo mencionaba ayer aquí en el programa de Pablo, relacionando la suspensión del partido de las elecciones de Argentina y Brasil con la situación anómala que en general vive la democracia brasileña y los acontecimientos del día de hoy, que era toda una preocupación, e incluso mencionaba la carta de personalidades que estaba circulando con una preocupación mundial sobre lo que podía pasar con la democracia en Brasil, ¿no? Con un presidente que aparentemente va perdiendo popularidad y a la vez va aumentando su presión sobre el sistema democrático. Sí, Bolsonaro venía perdiendo apoyo, aislándose ya hace algunos meses, ¿no? Entonces, desde hace 2 meses, usó la fecha de independencia de Brasil, 7 de septiembre, para llamar a manifestaciones. La primera convocatoria
convocatoria incluso era brutal. Decía que había que convocar, que tener las más grandes manifestaciones que jamás había tenido Brasil. Hablaba de 2 millones de personas en São Paulo, que habría que atacar el Supremo Tribunal Federal, hasta la Embajada de China. Había que tener un contragolpe, porque él está siendo víctima de un golpe que habría sido hecho por el judiciario, por los medios, que había sacado Lula de la cárcel, llevaría a Lula a la presidencia, además no lo dejaría gobernar. Pasó a concentrar bastante los ataques en el judiciario, porque el judiciario empezó a tomar medidas que bloquean las actitudes que tiene Bolsonaro, que no puede tomar medidas que no sean dentro de la separación de los poderes, ¿no? Además, los ataques directos, brutales que hace al judiciario, al presidente del Supremo Tribunal, presidente del Supremo Tribunal Electoral también, ¿no? Y además el judiciario pasó a tomar presos algunos de los bolsonaristas que hacen campaña violenta, con odio, en Internet. Hoy incluso tomó preso en Brasilia un asesor de Trump para prestar declaraciones, porque parece que Bannon envió un tipo para apoyar a Bolsonaro. Entonces, cree que el enemigo suyo es el judiciario, ¿no? Y pasó a hacer ataques muy duros. Esa manifestación de hoy tiene más gente de lo que movilizaba antes, ¿no? Porque él jugó todo. En Brasilia, por ejemplo, llegaban buses de varias partes del país para concentrar gente. Había una concentración de camiones y de buses enormes en Brasilia. Anoche empezaron a hacer manifestaciones violentas en Brasilia, ¿no? La gran avenida central de Brasilia no podía tener manifestación. Ellos sacaron todo lo que había de barreras y pero no pudieron llegar donde la Plaza de los Tres Poderes, ¿no? Que es la plaza donde están el Palacio Presidencial, la Cámara, el Senado, el Supremo Tribunal Federal, incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hubo manifestación, pero el periódico Valor Económico, un periódico económico de Brasil, dice que en Brasil había un 5% de lo que suponían que podría haber, que la manifestación no fue grande. Hubo en varios otros lados manifestaciones. Se dará ahora en São Paulo, Avenida Paulista, por la tarde. Bolsonaro ya llegó allá, hablaría a las 3. Hizo una intervención muy corta en Brasilia, no fue transmitida ni siquiera por la TV estatal, pero con amenazas duras al judicial. Dice que cada poder tiene que tener sus propias atribuciones, que no le dejan gobernar, que atacó el presidente del Supremo, que tiene que controlar a sus ministros, etc. Si no, él va a tener que está usando siempre una metáfora futbolística, ¿no? Va a salir de las 4 líneas del partido, ¿no? Como si fuera a jugar fuera de la ley. Y vuelve a amenazar con eso, ¿no? Entonces, los medios tomaron eso como una amenaza más fuerte todavía. Y convoca un Consejo del Estado, que es un consejo que casi nunca se reúne, que podría decretar estado de sitio, pero ni siquiera los presidentes de la Cámara y del Senado, que hacen parte de ese consejo, fueron avisados. No sé si fue un exabrupto de él o si efectivamente planea algo así, porque como jugó todo en el día de hoy y hoy no habrá no va a cambiar mucho su situación, no sé qué continuidad podría dar a su campaña de que ya no gobierna, no tiene ninguna palabra, ningún acto sobre desempleo, sobre sueldos, sobre pandemia, nada. Simplemente toma su espacio. Emir, ¿vos nos escuchás bien? Sí, escucho. ¿Usted me oye bien también? Se corta a veces y justo la última frase se cortó, pero yo lo que estaba escuchando, creo interpretarte, es que la carta fuerte que hoy jugó Bolsonaro convocando a la manifestación y hoy se conmemora también el Día de la Independencia de Brasil. ¿Está correcto eso que te estoy diciendo? Sí, incluso el último tiempo él bajó un poco el tono. Como varias de las personas de él fueron víctimas de acciones del Supremo Tribunal Federal, empezó a decir que la manifestación es por la libertad. Lo que dice el Supremo, que la libertad no vale para la gente que convoca acciones
contra la democracia y de amenazas violentas contra, por ejemplo, miembros del judiciario. No podías utilizarse de eso. Pero él trató de bajar un poco el tono con el tema de libertad, que no moviliza a nadie, ¿no? La gente que está con él por las cosas más radicalizadas. Él movilizó su sector más duro, ¿no? Más duro. Porque los otros, de alguna manera, él está con 23% de apoyo, ¿no? Lula con 49%, en primera vuelta, que si Lula ganaría en primera vuelta, y bajó a su nivel más menor de apoyo, ¿no? Bien. El apoyo de él está más caracterizado, podríamos pensar en las ciudades o en la ruralidad. ¿Y cuáles serían los sectores que vos pensás que acompaña a Bolsonaro? Una parte son clase media de las grandes ciudades, ¿no? Y otra parte son también sectores populares, que no son ni de lejos mayoritarios. Las encuestas, cuanto más baje el nivel de renta, menos apoyo él tiene. Hoy tendría la mitad de los evangélicos, la mitad ya no está con Lula, no está con él, pero son gente muy fanática, ¿no? Los que están hoy, siguen hoy con él. Se ve por los carteles siempre son invasión del judiciario, destitución de los ministros y otra cosa más violenta todavía, ¿no? Entonces es un núcleo duro, entre los 23% que están movilizando su gente para hoy. En São Paulo veo ahora que hay mucha gente, Avenida Paulista hay mucha gente, ¿no? São Paulo es siempre el sector más conservador del país. ¿Y los medios de comunicación lo acompañan o lo han ido abandonando, los medios concentrados? No, para nada, no, muy aislado. Incluso tiene que otro sector, televisión religiosa, evangélica, no, pero la gran mayoría, incluso TV Globo, ¿no? Saben que ese tema del conflicto futbolístico, algunos dicen que él trató de mediar el partido porque sería transmitido por TV Globo con enorme audiencia. No sé si alcanzaría eso, pero de los que más actúan en contra de él están TV Globo, por la postura que él tiene y además porque él favorece a algunos medios de comunicación que son evangélicos, que concurren, tiene poca audiencia, concurre con TV Globo, ¿no? Emir, ¿me escuchás? Sí. Todo lo que vos estás contando me hace recordar un poco a otras historias no muy lejanas vividas. Estoy pensando en Collor de Mello, allá por los años 90. ¿Vos pensás que se está viviendo una situación parecida? Bueno, hay que decir que Collor de Mello apareció apoyando a Bolsonaro. De alguna manera sí, pero Collor ya estaba muy debilitado cuando llamó a que la gente fuera a manifestaciones, ¿no? Ahí no resultó, fue lo opuesto y terminó recibiendo impeachment, ¿no? Pero sería algo similar, si hay que hacer analogía sería con lo de Collor de Mello, ¿no? De todas maneras, Collor de Mello de alguna manera representaba un signo de época, ¿no? Porque era la época de los gobiernos neoliberales en casi toda Sudamérica, los gobiernos que vinieron a destruir el Estado y toda la capacidad del Estado de generar industria y todo eso. En cambio, Bolsonaro parece un fenómeno extraño. Lo único que tuvo cercano fue el intento de golpe en Bolivia, pero después no es el mismo tipo de gobiernos que hay en el resto de Latinoamérica. Él instrumentaliza el neoliberalismo. Sabe que para mantener apoyo en un sector del empresariado, tiene que tener Paulo Guedes como ministro de Economía y mantener políticas neoliberales, ¿no? Privatizaciones, etc. Eso tiene también, ¿no? No es que sea... Anteriormente tuvo posiciones muy distintas, pero ahora sabe que hace parte de su gobierno la lógica neoliberal. Una parte de la derecha que no le gusta a Bolsonaro le apoya lo económico, pero en el último tiempo Paulo Guedes también se sumó a la campaña electoral de Bolsonaro, digamos, liberando recursos para actividades, etcétera, que no le gusta a la derecha. Hoy día la derecha incluso ataca al ministro de Economía también, ¿no? Como si fuera un bloque indisoluble, ¿no? Aparentemente tiene una gran capacidad de ir perdiendo aliados, ¿no? Y eso es... Sí, como yo dije en un artículo que escribí, que es en Página 12, que él genera
su propia ingobernabilidad. No es un ser político, ¿no? que agrega gente, ¿no? Entonces Pelé tiene desgaste con la propia gente que estaba con él, ¿no? Emir, ¿qué es lo que más conviene en este momento a la sociedad brasilera? Que termine su mandato Bolsonaro para que se llamen a elecciones y con estos porcentajes es muy posible que gane Lula, o que se llegue al juzgamiento por tantas situaciones que se acusan y que tiene a toda la sociedad movilizada. Es un dilema. Si las elecciones estuvieran en fechas cercanas, seguro que sería Bolsonaro. Incluso que la derecha tiene mucha dificultad de deshacer ceder, ¿no? Deshacer ceder. Ahora, es más de un año, ¿no? Elecciones de octubre del 2022 y toma de posesión primero de enero 23, que es mucho tiempo, ¿no? Para los sufrimientos de la gente, incluso para la crisis económica y social, la pandemia y todo, sería mejor que lo sacara. Pero claro, ahí podría venir alguien que sería más competitivo con Lula. Hasta ahora la llamada tercera vía tiene tantos candidatos que no hay ninguno que pueda afirmarse como el más importante, ¿no? Se habla incluso que el del vicepresidente Mourão, que es un militar, que podría ser sustituto y eventual candidato. Ahora, no es fácil sacarlo, como les dije otro día, creo. Él sabe que si sale de la presidencia, posiblemente va a la cárcel por la cantidad de procesos de ilegalidades, de irregularidades, de corrupción y otros. Él y sus hijos. Entonces, no hay ningún tipo de acuerdo a hacer con él para una transición más o menos gradual, pacífica, ¿no? Y él tiene el gobierno en manos. Entonces, mientras logre intercambiar favores con partidos del Congreso, se bloquea la posibilidad de un impeachment. Claro que esos partidos mismos, conforme se acercan a la elección, van a alejarse de Bolsonaro. Pero hasta mitad del primer semestre, abril, por ahí, posiblemente se queden con él, ¿no? Les gusta un presidente débil porque puede arrancar más ventajas, ¿no? Pero no tanto a punto de tener que hacer campaña por Bolsonaro, que sería muy desgastante, ¿no? Entonces es un dilema ese, ¿no? No depende de la izquierda decidir si sí o si no, porque para tumbar a Bolsonaro habría que tener gente en el Congreso, que es un Congreso reaccionario, en el judiciario, etcétera. Es algo a ver todavía que en los próximos días y semanas qué efectos tiene lo de hoy y en qué medida la oposición retoma sus grandes movilizaciones de antes del 7 de septiembre. Bien, o sea que hoy es un día clave. ¿Qué hora es ahí exactamente donde vos estás? La misma, 13:52. O sea que todavía tenemos tenemos todavía un par de horas para saber el resultado de toda esta a las 3 de la tarde, creo que va a ser un poco más tarde. Es donde hay más gente y donde va a ser más importante lo que él diga. Se nos cortó un poco. Emir, se nos cortó un poquitito el audio. Vos decías que hay que esperar hasta las 3 de la tarde. No, que él va a hablar a la São Paulo. São Paulo es lo más importante. Bien. A más gente va a hablar. Esperamos entonces un poco más tarde para ver qué tono tendrá. Bien. A las 3 de la tarde Bolsonaro va a hablar. Bien, va a hablar en San Pablo y ahí tendrán más elementos para saber el alcance de toda esta jugada que ha hecho Bolsonaro de llamar a la gente a la calle para sostenerse, porque está bastante debilitado. Es una jugada, es un manotazo de ahogado, podríamos llamarlo entonces. Bueno, está bien. Por ahora, yo tengo varias entrevistas pendientes, tengo que hablar con otra gente ahora. Sí, te agradecemos un montón tu tiempo y tu predisposición y seguiremos más adelante. Un abrazo grande. Muchas gracias, Emir, ojalá te veamos pronto por aquí. Emir Sader, que ya lo estaban llamando de otras emisoras, y bueno, esto habla de la situación complicada y compleja que se vive en Brasil y de lo que eso significa, no solamente para acá, para la región, sino también para el mundo. Brasil es la tercera democracia, hablábamos en términos de electoralidad en el mundo, y también es una de las potencias más importantes y, sin duda alguna,
que este momento que ellos están viviendo, esta jugada que yo la estaba definiendo, capaz que me equivoque, pero pareciera que fuera como un manotazo de ahogado de Bolsonaro al tener tantas presiones, que él acusa al Poder Judicial, que él acusa que Lula no lo deja gobernar, convoca apoyo popular para poder sostenerse. Y bueno, rescataba un poco, si querés después charlamos después de una tandita, Manuel. Creo que Emir dejaba algunas claras evidencias de algunas cuestiones, sobre todo de la prensa, que lo estaba abandonando y otras cuestiones más. Escuchamos un poquito de música y seguimos. Bien. Ok. Seguimos entonces, vamos con Daniela Mercury, que pidió pista para cantar en Canto de Ciudades. Adelante. Caleidoscopio en Libertad, hasta las 15 horas. En Neuquén. Es la hora 13:58. Vamos con vos a defender Neuquén. Jesús Escobar, precandidato a diputado nacional, lista 40, con vos, Libres del Sur, Neuquén. Último año de la facu, siempre tengo algo para leer. Leer activa la imaginación, el conocimiento, la fantasía, el pensamiento. Leer activa el desarrollo. Por eso la legislatura del Neuquén lanza un nuevo servicio de biblioteca digital para que todos podamos activar la lectura. Hay cientos de libros disponibles para que empieces a leer hoy. Registrate en legislaturaneuquén.gov.ar/leer activa. Pones tu nombre, un mail y listo. Podés empezar a leer. Legislatura del Neuquén. Legislatura activa. Estás escuchando Caleidoscopio en Libertad. ...14:07, ya estamos en el segundo bloque, Manuel. Y quedó pendiente un breve análisis. Yo creo que esto va a dar para más. Por ahí en la semana lo vamos a recuperar y lo vamos a incorporar con las noticias que estén saliendo ahora, precisamente en Brasil. Están esperando a las 3 de la tarde el discurso de Bolsonaro, a ver para dónde agarra. ¿Qué principales sensaciones te dejó la charla con Emir? Mira, lo primero que me dejó es una sensación de optimismo. De verdad, la descripción que él hizo de la situación, de la capacidad que tiene Bolsonaro de movilizar, me tranquilizó. Yo te había contado que había visto una foto en televisión donde se veían miles de personas y te impresionaba. Ahora él dice que fue mucho menos de lo que se esperaba, al punto que aparentemente se fue rápidamente de Brasilia, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa en San Pablo, que dice que es una de las sociedades más conservadoras de Brasil. Quizá tenga un poco más de éxito, pero la descripción que le hacía es tranquilizadora. O sea, está perdiendo el apoyo de los grandes capitales concentrados, de parte de la derecha, de un sector de los evangélicos, de los medios de comunicación. O sea, como que tiene una gran capacidad de aislarse solo. Y esa es la sensación que me dejó. Yo hasta este momento tenía como más temor, me parecía más peligroso de lo que él describe. Bien. Qué bueno. Yo también sentí lo mismo, por eso le pregunté, para las próximas elecciones falta un año y un poquito más. Ese es un problema. Es octubre del 2022. ¿Cómo se sostiene allí, no? Y él abrió ahí la puerta de lo que se piensa, me imagino, la derecha nunca se siente derrotada. Va a buscar lo que decía él como una tercera vía, o sea, alguien que... sacando la figura de Bolsonaro, que continúe hasta las próximas elecciones para tratar de achicar la brecha o tratar de ganarle a Lula, que es en este momento quien más molestaría, por decirlo de alguna manera indulgente, al desarrollo y al fortalecimiento de este espacio tan poco democrático y que está ahí entramado con los poderes. Asustaría, correría la imagen de Lula, pero bueno, están ahí, si esperan que eso suceda o si adelantan las elecciones, o bueno, ahí hay un
un camino que parece muy largo, esperar un año más con tanto hambre y con la pandemia mediante. Sí, con tanto desquicio, ¿no? Porque el tipo ya casi ni gobierna, se ocupa más de hacer estas campañas fantasmagóricas, violentas, que de gobernar. Y creo que es mucho tiempo esperar un año y medio con semejante cantidad de sufrimiento, ¿no? Bien. Así ha pasado por Caleidoscopio Manuel Jail, quien nos acompañó desde el principio del programa para acompañarnos con esta entrevista con Emir Sader, para poder contar acá al aire de la 105.1 Radio Libertad qué es lo que está pasando en este momento en Brasil. Sentimos que son crisis a veces parecidas a las que hemos vivido, por ejemplo, 2001 nosotros, y con otras características, pero esa sensación de que está el presidente pero no gobierna para el pueblo, entonces hay todo un desquicio y lamentablemente quienes tienen las armas no es el pueblo, y quienes sufren las heridas y los muertos sí es el pueblo. Entonces, bueno, deseamos, anhelamos la mejor salida para la democracia y para la vida institucional de Brasil y para, bueno, con todo lo que esto implica para nuestra América Latina. Sí, si me permitís, yo quiero valorar las cosas que tenemos nosotros de diferente, ¿no? Aquí, evidentemente, los poderes armados están mucho menos, ¿cómo te diría? Con mucho menos capacidad de daño gracias al juicio a las juntas y gracias a la conciencia del nunca más. Correcto. Y eso también suma a la diferencia de que nuestro pueblo tiene una capacidad organizativa mayor, que me parece que lo que tienen los otros pueblos de Sudamérica. Y correcto, eso se le debe al peronismo. Correcto. Muchísimas gracias por tu presencia, un gustazo. Vamos a la música, así despedimos a Manuel. Nos vemos en alguna otra columna o en algún otro análisis. Los micrófonos están acá abiertos para cuando quieras. Perfecto.